Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. ¿Cómo están todos? Pero muy buenos días. Bienvenidos a Línea 1, aquí en Radio USACH. Y con Daniela Figueroa Videla, ¿cómo está? Que viste y calza. Mire esa expresión es tan provinciana. Usted me capitalina. Pero mi familia también viene de la zona norte. Yo creo que tengo genes diaguita. ¿Verdad? Mire. Sí, como Yana Proboste, ¿no? Tiene. Bueno, allá atacameña. Atacameña, bueno, pero los por diaguitas ahí, están un poquito más en Coquimbo, hacia el interior. Valle del Elqui, de ahí soy yo. ¿Sí? ¿Y tú qué pueblos originarios tienes en tu sangre, en tus genes? Diaguita. Diaguita también. Ah, mira, sí. Por eso buen mozo. Por eso nos vemos bien en la tele, Alejandro Guille. Mire, por eso. Mire, buen aspecto. Bueno, Gonzalo también es de allá, de ¿También? La Serena. Exacto. Oye, aquí todo pasando por el norte. Programa todo. ¿Y Huguito de dónde es? Huguito se nos perdió. No sé, de España. Yo a Hugo lo veo en una ferretería de Don Manolo, tiene una pinta española. ¿Y Marco? Buenísimo. Marco Corne, Lebu, es sureño. No, del sur. Oye, la miel que hace nuestro compañero. Ya, bueno, oye, pero ya. Estamos divagando mucho. Al aire, Guille, estamos al aire. Sí, ya estamos. Estamos aquí en Radio USACH 94.5, canal 50.2 de la televisión digital abierta. También nos puede seguir en diariousach.cl, Santiago TV 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas las redes sociales. Aquí comienza Línea 1, el tiempo. Oye, está súper agradable y capaz, Alejandro, que como tú habías señalado y el pronóstico, recibamos el mes de agosto con un poco de lluvia. Está nublado en la capital, tenemos agradables 10 grados Celsius a esta hora. No hay tanta humedad, hay 65%, pero hay un vientecito ligeramente cálido que suele ser un anuncio de lluvia o de cierta humedad que podría venir del sur. Pero la máxima, eso sí, digo pero, porque en realidad no se condice mucho con la lluvia, vamos a tener toda la jornada nublada y una máxima de 22 grados. Ayer estuvo rico, estaba como primaveral, como que me acordé del 18 o septiembre, la verdad. Como que andaba con esas ganas de asado, de volantín. No hizo frío incluso anoche tampoco. No, estuvo bien agradable. Sí. Y mañana nublado, no hay pronóstico de lluvia y lo mismo que el jueves 31. ¿Tampoco? No, podría ser. Dijeron que venía lluvia. Agosto, aguantémonos hasta agosto, Alejandro Guille. Ya estamos despidiendo julio, seco, frío, pero que en las últimas semanas se puso cariñoso con el veranito San Juan. Sí. Sí, pero seco. Y el aire, Alejandro, ¿cómo está el aire? Mal. Malo. Estamos mal. Estamos con alerta ambiental preventiva, lo que significa que las medidas que se toman aumentan, como por ejemplo prohibir o encender calefactores a leña y derivados de la madera, pero excepto los pellets, porque la gente tiene que abrigarse, ¿no es cierto? Obvio. Y no todo el mundo tiene otros sistemas. La Toyotomi. Claro. Bueno, y a propósito del tiempo... ¿Catalíticos cómo están los catalíticos? De lluvia, pero de lluvia... De lluvia nada, Alejandro, yo sé que es tu pasión. Todavía no, vamos a esperar agosto, vamos a estar muy atentos. Me preocupa de que no hay nieve. Lo que preocupa es la contaminación, ¿no? Sí, y por ahora los catalíticos 8 y 9 y los no catalíticos 6, 7, 8 y 9. Y la delegación presidencial de la región metropolitana decretó alerta ambiental preventiva. Así es. Veamos las callecitas de Santiago. Hay restricción de pista derecha en ruta 5 al sur, esto a altura de salida Enrique Mate, debido a una colisión de vehículos. Asistencia vial en el lugar, esto genera mucha congestión en PAC, la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Y también en Recoleta ya fue habilitada una pista en Loreto hacia Dominica desde Santa Filomena debido a procedimiento de bomberos que se mantiene en el tramo. Mantener, eso sí, precaución. Y lo último, atención por restricción vehicular y peatonal en perímetro de barrio Meix, acá entre Exposición, Grajales, Bascuñán, Guerrero. Es lo que nos comentaba nuestro compañero Marcos Cornes cuando llegó acá a la radio. Bascuñán, Guerrero, además Gorbea, Abate, Molina y Alamea. Hay un procedimiento policial y municipal ampliado en todo este cuadrante, así que optar por alternativa acá en la comuna de Santiago, casi al frente de nuestra radio USACH, de nuestra en realidad universidad. Y esto sucedió hace 20 minutos, se mantiene y sumado a este procedimiento policial, muy mal olor, como tú dices. Parece que la basura, ¿cómo es, Marcos Cornet? En esa zona hay olor a baño, por decirlo de una forma elegante, ¿no? Agua Exactamente, agua servida. Para ser más preciso. Ya, luego de esa imagen poco
poco amable para esta hora de la mañana. Sí. Vamos con algo que tampoco es muy amable, sobre todo pensando... Tampoco huele bien. Tampoco huele bien. Asqueroso, sucio, fue lo que dijo Evelyn Matei. A ver, ¿de qué estamos hablando? Bueno, ante la querella que ella anunció, Evelyn Matei, para la campaña asquerosa, dice ella, de bots que el mundo republicano ha lanzado en su contra, ¿qué piensa usted? 1, ¿es un esfuerzo inútil? 2, ¿es un esfuerzo desesperado? 3, ¿es una medida necesaria? Importante esas respuestas porque respecto a lo inútil, Alejandro, el esfuerzo inútil, ya han dicho varios expertos en bots y toda esta desinformación que es difícil llegar a quien manipula este programa informático. Y la medida necesaria, bueno, para jugar limpio, ¿no? Tú sabes de aquello. Y el esfuerzo desesperado es porque básicamente sigue en el tercer lugar y la CADEM, esta última CADEM del domingo en la noche, oye, la brecha de 16 puntos respecto a Kast. Y Franco Parisi acercándose al tercer lugar. Impresionante. Podría terminar en cuarto. Eso está aplicando la desesperación de Chile Vamos para lograr un acuerdo con los republicanos para lista parlamentaria común. Sí. Porque si no pueden ser el sector de la derecha que pierda mucho espacio en favor de los republicanos. Así es que hay un cierto clima también, obvio, de desesperación, pero hay ciertas cosas en la política que tiene que ser ético y creo que ella está haciendo uso de un derecho. Absolutamente. Dicho eso, recuerda que puedes responder nuestra pregunta del día que ya está alojada en @SantiagoTV, @Radio Sach, nuestras cuentas de Instagram. Vamos con las principales noticias cuando son las 7:36 minutos. Titulares en línea 1. La Fiscalía Nacional presentó su informe anual denominado Fenómenos Criminales, donde detalló que el delito de secuestro en Chile, el año 2024, registró 868 casos, un aumento del 2,1 respecto al año 2023 y el nivel más alto desde 2014. El estudio, basado en más de 6.000 causas entre los años 2014 y 2024, identifica al año 2022 como punto de inflexión, cuando los secuestros pasaron de 492 a 826, un salto del 68% que consolidó una tendencia alcista. El reporte de la Fiscalía advierte que en los últimos 3 años el país ha mantenido más de 800 secuestros anuales, configurando una preocupación estructural asociada a la expansión del crimen organizado. El Pleno de la Corte Suprema rechazó la solicitud presentada en marzo por diputados oficialistas para remover al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien lideró la investigación por el caso Sierra Bella y el presunto tráfico de influencias que involucró a la diputada Carol Cariola. La ministra vocera del máximo tribunal, María Soledad Melo, señaló que existen algunas prevenciones que se estamparán en su oportunidad en la decisión, por unanimidad que va a ser puesta en conocimiento de los intervinientes. Los partidos del oficialismo fijaron una serie de criterios en el marco de la mesa negociadora para un acuerdo sobre una lista parlamentaria única, tras la decisión de la Democracia Cristiana de respaldar a Janet Jara como candidata presidencial. El partido se reincorporó, de hecho, a las negociaciones. Efreno Osorio, secretario general de Acción Humanista, confirmó que no se zanjó el número de cupos por partido, pero sí que fijamos las agendas para empezar ya la negociación. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, confirmó que los liceos tomados durante este lunes fueron desalojados. La acción se concretó tras una reunión con las comunidades educativas de los establecimientos emblemáticos de la comuna. Y el jefe comunal señaló que se reunieron con dirigentes estudiantiles de todos los liceos emblemáticos, directores y algunos docentes que asesoran a los centros de alumnos. La Municipalidad de Viña del Mar y las autoridades regionales ministeriales deberán responder al recurso de protección que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en el marco de la crisis de seguridad que afecta a Avenida Valparaíso. Fueron locatarios y vendedores establecidos del sector quienes alertaron sobre la alta presencia de robos en las cercanías del terminal de buses de Viña del Mar, acusando un abandono con respecto al sector poniente de la transitada avenida. En el marco de la política arancelaria del presidente Donald Trump, hasta el miércoles se desarrollarán en Washington, D.C. las conversaciones entre la oficina del representante comercial de Estados Unidos y el equipo chileno, encabezado por la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sangüesa.
Como el diálogo se rige por un acuerdo de confidencialidad, la subsecretaria Sangüesa solo se refirió a que se tratarán temas como barreras arancelarias y no arancelarias, comercio digital, seguridad económica y otras consideraciones comerciales. El presidente Gabriel Boric se manifestó en contra de la eliminación de las contribuciones y apuntó a que una medida de este tipo sería más plata de los pobres a los ricos, en el marco de la ceremonia de conmemoración del Día del Campesino, efectuada en el Palacio de la Moneda. El mandatario se refirió a este debate y sostuvo que solicitó que se evalúe el tema del avalúo fiscal diferenciado para los terrenos agrícolas, ya que efectivamente queremos que las familias se puedan quedar en el campo. El expresidente Álvaro Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, fue condenado por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal y absuelto del cargo de soborno simple. El veredicto de la jueza Sandra Heredia, que puede ser apelado, establece que Uribe ordenó a terceros manipular a testigos encarcelados para que declararan a su favor, luego de ser acusado en el Congreso por el senador Iván Cepeda en 2012, de tener nexos, en este caso, con grupos paramilitares. Y en una próxima audiencia se dará a conocer la pena, que podría ser de hasta 9 años de cárcel. 7:41. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Entramos en área roja porque a partir del 1 de agosto, o sea, mañana, entran en vigor los aranceles recíprocos, entre comillas, anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que afectan a muchos socios comerciales, Chile incluido. Y por supuesto gran incertidumbre. Si bien inicialmente se contemplaba un arancel general del 10%, Trump ha insinuado que podría elevarse al 20%, además de una sobretasa del 50% de las importaciones de cobre, y hasta aquí llegamos nosotros. Pero además están pasando una serie de otras cosas. Ahora amenazaron a Colombia, porque condenaron a Álvaro Uribe, aliado de Trump y de los sectores más conservadores. Como lo que sucedió con Bolsonaro y Brasil, ¿no? Exacto, y lo mismo con Brasil, diciendo que aquí el ultrismo de izquierda estaría invadiendo los tribunales y usándolos arbitrariamente para perseguir a la gente buena. La gente buena. Como en Estados Unidos, que es la Corte Suprema lo más neutral del mundo. Así es. Le dio los poderes a Trump y dijo que haga lo que quiera. De esas aristas políticas y sobre todo económicas, de esta estrategia que tiene Donald Trump y sobre todo qué va a pasar con nuestro país, luego de estas conversaciones en Washington, vamos a conversar con Gonzalo Marner, economista y académico de la Facultad de Administración y Economía, la FAE de la USACH, ex embajador de Chile en España, además de ex subsecretario general de la Presidencia y Desarrollo Regional. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenos días. Muy buenos días, Daniela. ¿Cómo le va? Y Alejandro. Muy gracias. Bien. Muy bien, Gonzalo, bienvenido. Y vamos a materia de inmediato. Úrsula, ¿cómo se llama la von der Leyen. Von der Leyen. La portavoz de la Unión Europea salió feliz de que le bajaron el castigo y ahora van a poder exportar solamente con 15% y no 30%, como le habían dicho. Exacto. Lo cual confirma que Trump siempre se pasa en la amenaza para después negociar y que se vayan todos felices y contentos. Tira el tejo lejos. Claro, tira el tejo lejos y después lo recoge. Por lo tanto, eso llevó a que acá en Chile salgan todos muy esperanzados que... ¿Cómo explicarlo? No van a subir los aranceles, van a llegar contentos de vuelta. Bueno, está pasando que Trump está logrando éxito impresionante en su presión a todo el mundo. Y con China postergaron todavía para unos meses más la negociación. Pero lo cierto es que doblegando a Europa, doblegan al resto. ¿Y nosotros con qué pretensión podemos llegar a Washington, Gonzalo? Bueno, sí, nosotros somos un país pequeño y hay que mirar el mapa a veces para darnos cuenta que estamos bastante en el sur. Casi cayendo, ¿no? Representamos el 0,25% de la población mundial y el 0,35% de la economía mundial. Además, no existe un esquema de coordinación latinoamericana, como en el caso de Europa, que pudiera negociar. De modo que, si ustedes se han fijado, más bien lo que ha venido ocurriendo es una actitud de tratar de meter el menor ruido posible en toda esta situación que vive el mundo con el nuevo gobierno de Trump, que lo que busca es volver a la etapa proteccionista,
como tal de favorecer a la industria norteamericana. Si eso va a resultar o no es otra cosa, pero efectivamente Estados Unidos representa, es el mercado interno más importante del mundo y todos los países están interesados, por tanto, en mantener su capacidad de exportar hacia ella. Ahora, lo que está claro es que hay ya una situación en la que el cobre va a ser objeto de una arancel del 50%, que es una cifra extremadamente elevada, ¿verdad? Eh, y eso, sin embargo, va a tener repercusiones, pero como Estados Unidos tiene que importar cobre de todas maneras y no va a poder aumentar su producción de cobre muy en el corto plazo, y de hecho incluso es bastante difícil que lo pueda en el mediano plazo, entonces va a seguir importándose cobre chileno, solo que los importadores y productores norteamericanos que usan cobre van a tener que pagarlo más caro. Respecto al resto, la regla general es de 10%, pero no está claro que con los últimos acuerdos con Japón y con la Unión Europea, esto permanezca así. Y no sé, uno pudiera no excluir, ¿verdad? Que al final el resto de las exportaciones chilenas a Estados Unidos se les establezca un arancel de 15% en vez de 10%, que es el que ha sido anunciado hasta ahora. Esto tendría un cierto impacto, pero sin embargo la economía chilena se ha diversificado. También hay que decir que con todo esto nosotros estamos recogiendo ciertos frutos, que es la diversificación, ¿eh? Nosotros tenemos una economía exportadora muy diversificada hacia Europa, más tradicional, pero también hacia el Asia, de un modo muy importante, incluyendo China, naturalmente, pero también la India, también Japón, etcétera. Gonzalo, quiero preguntarte respecto a la postura, la aprensión de ciertos sectores de nuestra sociedad, particularmente, pero no de forma exclusiva, de a quienes que representan la oposición, de este temor que le tienen a Donald Trump, que el presidente Boric no vaya a decir nada para que no se enoje. Bueno, igual está el caso, ¿no?, de lo que decía Alejandro, Colombia, Uribe y Jair Bolsonaro en Brasil. O sea, Trump mezcla cosas, ¿no?, y finalmente va a salvar o va a ayudar a sus amigos generando esta presión. Pero, ¿qué te parece esa postura, como dice Alejandro, ¿no?, como de reverencia al tío Sam, que hoy encarna Donald Trump, un Sam bien particular, y si es que tú crees que realmente está mirando, ¿no?, Trump al presidente de una nación como la nuestra, independiente de todo el respeto que por supuesto tiene nuestro mandatario, pero me refiero al lugar que ocupamos en el mundo. Yo les pregunto a ¿ustedes creen que Trump sabe dónde queda Chile? Yo creo que no, pero hay gente de derecha que está pero muy preocupada, muy preocupada. No, claro, ese es otro tema. Por eso yo les hacía un análisis en el sentido que yo creo que vamos a tener este 50% de arancel para el cobre y un 10 y un 15 para el resto. Yeah. Y ya está. Chile no tiene controversias con Estados Unidos de ningún tipo mayores, ¿eh? Propiedad intelectual, ¿no? ¿Perdón? ¿Sí? Propiedad intelectual, ¿no habían algunos problemillas, Gonzalo? Sí, pero eso está todo establecido en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Ya. Hay temas de aplicación siempre, ¿no? Sí. Pero desde el punto de vista normativo está todo bajo completa normalización, no tenemos controversia. Siempre hay algún que otro tema. Es posible que pueda haber un alegato respecto al impuesto que se aplica desde un tiempo a esta parte, a una especie de IVA, ¿no es cierto?, a los productos que se venden a través de las plataformas digitales, ¿no? Netflix, etcétera, etcétera. Es posible que eso pudiera, pero está dentro del marco de los impuestos al consumo que cada país establece. Por tanto, no hay una materia específica, pero claro, Estados Unidos, el de Trump, es el Estados Unidos de Trump, y pueden haber sorpresas, no cabe duda, en tal o cual aspecto. Y la animadversión ideológica existe, pero a ver, ¿qué animadversión ideológica puede tener Estados Unidos con Japón? Igual le subió el 15% de los aranceles, Claro. digamos, entiendo, ¿no? Sí, claro. No parece haber por ahí, digamos. Y el tema con Bolsonaro y con Uribe, personajes horrorosos, ¿eh? Ambos. Sí. Esto es lo que yo le diría a la oposición chilena. Ustedes están defendiendo personajes horrorosos como Uribe. Uribe está acusado, ni más ni menos que de connivencia
con los paramilitares, que son unos asesinos caracterizados, y esto a través de testimonios, en donde además específicamente lo que aparece es que estuvo Uribe, la jueza que acaba el día de ayer de dar, ¿no es cierto?, el veredicto. Bueno, Uribe simplemente lo que hizo fue presionar a un testigo, que era un paramilitar, que dijo que en la hacienda de la familia de Uribe se fundó uno de los grupos paramilitares más importantes. Y bueno, Bolsonaro, para qué decir, ¿no?, que está, bueno, todos vimos, ¿no es cierto?, las escenas en donde se produjo un asalto a las instituciones en Brasilia para impedir que asumiera el presidente Lula. Entonces, eso es Trump y eso es la ultraderecha chilena. Ahora, en este escenario tan inestable, donde Estados Unidos, que de alguna manera se había logrado imponer después de la Segunda Guerra Mundial como la potencia hegemónica, un tiempo en un mundo bipolar con la Unión Soviética, pero con dos mundos un poco separados, hoy día aparece como una autoridad arbitraria, más que admiración despierta temor, incertidumbre. ¿Cómo se estabiliza un barco donde en lo económico te cambia las reglas de juego en cualquier momento, pero además no descartan la intervención militar? Es como volver a viejos tiempos. Exactamente. Ahora, Estados Unidos en la posguerra se constituyó en la principal potencia económica, pero también en la principal potencia de la Guerra Fría. Pero no nos olvidemos que esto, podríamos olvidar la guerra de Vietnam, podríamos olvidar la invasión a Irak y Afganistán, todas guerras e intervenciones en las que Estados Unidos salió perdiendo, dicho sea de paso. De modo tal que no es muy nuevo lo que estamos viendo. Y más aún da la impresión de que Trump es un presidente de Estados Unidos que más bien quiere restablecer la hegemonía económica norteamericana. Es cierto que le presta apoyo a Israel, que provoca esta situación increíble y tremenda y durísima que estamos viendo en las imágenes. Someter a una población de 2 millones de habitantes al hambre es algo que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial, y eso tiene el pleno apoyo norteamericano. Entonces, Estados Unidos es una potencia que busca restablecer su hegemonía efectivamente en cuestión, en disminución, no por eso menos importante, pero en disminución al fin. Y claro, el gran poder emergente es el de China, ¿verdad? Y China en todo esto da la impresión de que se frota las manos simplemente, ¿no? Va consolidando sus puntos de alianza, que son puntos de alianza no necesariamente políticos o de muy escasa dimensión política, sino que económica, y es lo que pasa con América Latina y con Chile, que tiene el grueso de su comercio focalizado en China, ¿no? Bueno, muchas gracias, Gonzalo Marnet, economista, director del Magíster en Gerencias Políticas Públicas de la USACH. Gracias por este análisis de lo que está pasando en estas reuniones, además, entre las autoridades chilenas y estadounidenses ahí en Washington, D.C., por este tema del comercio y de los aranceles en particular. Un abrazo grande, que te vaya bien. Muchas gracias a ustedes. Buen día a quienes nos escuchan. Muchas gracias. Gracias, chao. Son las 7:53. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Bueno, mañana ya estamos sentados en el cajón con vidrio en Washington. Es bien curioso esto porque va con un precedente de que Japón ya se sometió a la política arancelaria de Trump, y Europa negoció que por exportar a Estados Unidos le van a cobrar 15%. Exacto. Y no 30%, salieron felices. Pero cuando ellos le compren a Estados Unidos, 0 arancel. O sea, si eso es equilibrio, dígame. Claro. Pero lo aceptaron y se llegaron contentos porque le tienen miedo a Estados Unidos. O sea, se dan cuenta que puede patear el tablero y le da lo mismo. Ahora, él calculó que obviamente se iban a doblegar porque Estados Unidos es más que Europa. Y Europa es un continente que va a la baja. Sí, es Asia el que va hacia arriba, y ese es el enemigo principal, sobre todo China. Pero en esta disputa económica, lo interesante es que genera daños, porque en el interior de la Unión Europea no todos quedaron contentos. Los alemanes, por ejemplo, reclamaron mucho, porque ellos son grandes exportadores, son la gran potencia económica europea, y van a resentir de todas maneras esto que ocurre, y además que los obligó a gastar más en defensa, aumentar el presupuesto más del doble de lo que estaban usando, y eso va a deteriorar el estado de bienestar
la población lo va a sentir. Ese es un problema, por lo tanto, para Europa. Pero, bueno, con Japón pasó algo parecido. Ahora nos toca a nosotros, no hay ninguna razón para pensar que esto va a ser distinto, por eso que el Cancillería feliz diciendo, con que lo dejemos en 10% llegamos felices de vuelta. Probablemente va a ser más que eso, porque Trump lo que hace es amenazar con una cifra muy alta para después bajar. Entonces la gente se va como diciendo, uy, qué alivio, pudo ser peor. Es como el terremoto, ¿no? Fue grado 5 nomás, pero no fue 6, pudo haber sido 7. Bueno, quiero decirles además que hay otro problema. Y es lo que está haciendo Marco Rubio, que es el secretario de Estado, que reaccionó duramente contra Colombia, contra la institucionalidad colombiana, contra la justicia y el sistema político colombiano por la condena de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe era un paramilitar, su familia eran paramilitares, no solo en su hacienda formaban, almacenaban armamento de guerra, sino que ellos durante su gobierno trabajaron mucho el tema que se llamó los falsos positivos, que le fijaba cuotas de guerrilleros muertos. Entonces lo que hacían estos paramilitares, aliados del presidente en esa época, Álvaro Uribe, ciudadano, era secuestrar campesinos, mataban a los campesinos y los presentaban como guerrilleros. Entonces eso se llamó los falsos positivos. Y cobraban beneficios por presentar muertos. Muchos jóvenes, adolescentes sobre todo, pero era la casa de ellos. Ese es Álvaro Uribe, o sea, un tipo con esos antecedentes. Pero a pesar de todo, en Colombia tiene respaldo interno. Ahora, amenazan a Colombia y antes amenazaron a Brasil porque también en los tribunales se encontró culpable a Bolsonaro, Jair Bolsonaro, y a un grupo de la casta militar, armada, y ejército, policías menos, pero fundamentalmente uniformados, que intentaron un golpe de Estado. Y que está acreditado, hay algunos que ya han confesado. Y por lo tanto la condena es ante los ojos del sistema, más allá de la simpatía que se tenga por Bolsonaro, porque hoy día también la propia opinión pública, los grupos de presión, grupos de interés, evalúan a la justicia según el fallo, donde ya está predeterminado. La opinión pública o sectores van a considerar que es culpable, otros van a considerar que es inocente, y según eso están reaccionando. Ojo, porque en Chile está pasando lo mismo. Según sea el fallo, es como un sector político apoya el fallo y el otro condena a la institución del Poder Judicial, que por lo demás se ha mostrado bastante corrupta, para ser sincero, por lo tanto alimenta también esto. Pero en Brasil era menos, y en Colombia no teníamos conocimiento de casos tan comparables a lo que está viviendo el sistema judicial chileno. El hecho es que la presión de Trump va mucho más allá de lo que estamos viendo. Y recuerda que hay un cambio objetivo en la política exterior norteamericana que vuelve a los tiempos de la llamada doctrina Monroe. Lograda la independencia de los países latinoamericanos, que todavía no tenían mucha conciencia de países, porque esto había sido toda una colonia española, entonces los chilenos, los argentinos no existía en ese momento, eran más bien liderazgos locales, regionales, muy americanistas en el inicio, pero a la medida que se van constituyendo las repúblicas, el presidente Monroe, por la segunda década del siglo pasado, antepasado, en 1823-24, dictó una doctrina que decía América para los americanos. Y muchos lo interpretaron como protección, porque así lo presentó, para que las potencias europeas no volvieran a ocupar países de lo que era el continente recién que se estaba liberando. Pero la verdad que más bien lo que quiso decir, y así fue la doctrina y la práctica, someter estos territorios a los intereses americanos, era parte del plato y trasero. Eso se refuerza en otros momentos con Roosevelt, Teodoro Roosevelt, que plantea más aún que Estados Unidos tiene un rol vigilante de América Latina, que debe intervenir militarmente, y lo hicieron más de 30 veces, Chile incluido, cuando se alejaran de los intereses de Estados Unidos, de las buenas prácticas, las buenas reglas, decían en esa época Teodoro Roosevelt. Y después de la Segunda Guerra Mundial quedó claramente este bloque dentro del bloque americano, con toda lo que se llamó la doctrina de la seguridad y la Escuela de las Américas, donde se adoctrinó a los militares chilenos, como también a los demás países de América Latina, en la lucha contra la subversión, contra el comunismo, contra Rusia, y establecer como un bloque militar que se mantiene inalterable hasta hoy. De hecho, se hacen ejercicios conjuntos con los norteamericanos, otros países de América Latina, pero no con Asia, por ejemplo, ni con Europa. Bueno, este escenario es lo que vuelve. Esto es más que sentarte en la mesa de negociación de aranceles. Por eso urge que la clase política chilena defina en dónde está.
Y yo no escucho a nadie hablar de esto. Están preocupados de que si en Cuba se violan o no los derechos humanos. Pero aquí te están violando todos los días y no te das cuenta. O te gusta, no sé qué diablo pasa. Porque aceptar de buena primera que te suban los aranceles y con resignación, con temor, no solo es un precedente que después van a seguir interviniendo, te van a seguir corriendo el cerco, van a seguir interviniendo. Necesitamos buscar aliados, necesitamos diversificar no solo las exportaciones, necesitamos alianzas políticas para defendernos en un mundo incierto, donde Estados Unidos ya no es una potencia que se pretende legítima. Legítima significa que hay una adhesión, un reconocimiento de los países de que es bueno que eso ocurra, que se apega en la actuación norteamericana a realmente las buenas prácticas. No, no es así, es inestable, es un vecino peligroso, arbitrario. Entonces, ¿cómo nos defendemos en ese escenario? Este debate es crucial para el futuro del país. Va a determinar nuestra política económica, nuestro sistema político, nuestros espacios culturales. Porque, ojo, y termino con eso, América Latina es de todos los continentes el que Trump ve con más peligro, porque los movimientos migratorios masivos de América Latina amenazan uno del tercero fundamento, que ya no es solo la economía y el sistema político, es que una masiva migración empieza a poner en duda o en jaque la hegemonía de los migrantes europeos, de los migrantes constitutivos de lo que es de Estados Unidos. Y empieza entonces esa cultura y esa identidad latinoamericana y esa población de origen latinoamericano, que es la que más migra, desafiar los sistemas electorales y eventualmente producir un cambio en la composición étnica, social y cultural en Estados Unidos. Así que preparémonos, esto viene fuerte y no se limita a los aranceles del 10%, 15%. Una advertencia nomás. Vean la historia. Muy buenos argumentos también, ¿no? Que es para considerar y recordar en el debate, hoy al menos ausente entre los y las candidatas a la presidencia, Alejandro Guillén. ¿Vamos a una pausa, te parece? Sí, hemos trabajado duro. 8:01, ya regresamos a Línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 8 de la mañana y 2 minutos. ¿Buscas un respiro en medio de la ciudad? Ven a Parquemed, el pulmón verde de Santiago. Conéctate con la naturaleza y disfruta de la cultura y el deporte. Súmate a nuestras actividades al aire libre, visita nuestros jardines y recarga energías con una vista única de la ciudad. Descubre Parquemed, un parque de todos y para todos. Más información en www.parquemed.cl y en nuestras redes sociales @parquemedminbu. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Con una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica, y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocarse. A él le gusta All You Need Is Love. Las influencias culturales. De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio USACH y Santiago Televisión. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, pues. Al final la música es el resultado de la interacción social. Cada domingo, a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces más. Nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Recuerdo.
Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. La Fiscalía Nacional presentó su informe anual Fenómenos Criminales, donde detalló que el delito de secuestro en Chile en 2024 registró 868 casos, un aumento del 2,1% respecto de 2023 y el nivel más alto desde 2014. El estudio, basado en más de 6.000 causas entre 2014 y 2024, identifica al año 2022 como un punto de inflexión, cuando los secuestros pasaron de 492 a 826, un salto del 68% que consolidó la tendencia alcista. El reporte advierte que en los últimos 3 años el país ha mantenido más de 800 secuestros anuales, configurando una preocupación estructural asociada a la expansión del crimen organizado. El Pleno de la Corte Suprema rechazó la solicitud presentada en marzo por diputados oficialistas para remover al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien fue el que lideró la investigación por el caso Sierra Bella, que cerró por falta de antecedentes, y también las acusaciones de presunto tráfico de influencias contra la diputada Carol Cariola, que también quedó en el camino. La ministra vocera del máximo tribunal, María Soledad Melo, señaló que existen algunas prevenciones que se estamparán en su oportunidad en la decisión, que fue unánime, y que va a ser puesta en conocimiento de los intervinientes. Carabineros y personal de la Municipalidad de Santiago realizan un operativo para retirar los denominados toldos azules en el barrio de Meix, sector límite entre las comunas de Estación Central y Santiago. El alcalde de la última comuna de Santiago, Mario Desbordes, sostuvo que es un operativo pequeño que apunta a recuperar las primeras cuadras de la zona. La operación se concentra entre las calles Campbell, Garland y Meix. Hoy día no se recupera aún todo el barrio, que es lo que tenemos que lograr dentro de los próximos meses, agregó el edil. El presidente Gabriel Boric se manifestó en contra de la eliminación de las contribuciones y apuntó que una medida de este tipo sería más plata de los pobres a los ricos en el marco de la ceremonia de conmemoración del Día del Campesino, que se efectuó en el Palacio de la Moneda. El mandatario se refirió a este debate y sostuvo que solicitó que se evalúe, sin embargo, el tema del avalúo fiscal diferenciado para los terrenos agrícolas, ya que efectivamente dijo queremos que las familias se puedan quedar en el campo. Los muertos en la Franja de Gaza a causa de la ofensiva militar iniciada por Israel en octubre de 2023 sobrepasaron las 60.000 personas, según indica un comunicado difundido por el Ministerio de Sanidad del enclave, gestionado por Hamas, que incluye los últimos fallecidos de ayer lunes. En el informe se detalla que este lunes se registraron 122 muertos y 637 heridos en distintos lugares de Gaza a causa de los ataques israelíes, entre los que se cuentan 22 fallecidos y al menos 199 heridos al ir a los puntos de recogida de ayuda humanitaria. En otro ámbito, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que recibió una invitación oficial de Beijing para reunirse con su homólogo chino Xi Jinping. Sin embargo, negó que haya estado buscando una cumbre con él. De esta forma, el presidente de Estados Unidos ha vuelto a arremeter contra la prensa de noticias falsas que han venido publicando y que sería él el principal interesado en reunirse con el mandatario chino. Ya son las 8:08. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, lanzó una ofensiva mediática contra el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien la supera en las encuestas y complica su paso a segunda vuelta. Ayer lunes, en una entrevista con Radio Infinita, la exalcaldesa de Providencia criticó duramente al Partido Republicano, acusándolo de intentar destruirla y anunciando una querella a título personal y otra que será presentada por Renovación Nacional. Esto por una supuesta campaña de desinformación en su contra que viene del mundo republicano. En respuesta, Kast se desmarcó de las críticas y aseguró que su rival está al frente, en el gobierno. De este tema vamos a conversar con Claudio Arqueros, de la UDI, director de formación de la Fundación Jaime Guzmán. ¿Cómo está, Claudio? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buen día, ¿cómo le va?
No Muy bien, está por muy acá. bien, don Claudio. Oiga, primero, bueno, gracias por conversar con nosotros y vamos a materia de las cosas que son evidentes. Evelyn Matei decidió reaccionar y reaccionar en los tribunales. Y entiendo que hay un sector de senadores que la está apoyando y también de Renovación Nacional por estimar que esto ha sido grave y ha causado un daño objetivo muy grande. Pero ¿cuáles son los fundamentos de esta denuncia? Porque van a apelar a los tribunales, van a tener que cumplir con ciertas formalidades. Sí, yo creo, bueno, eso está en manos de quienes van a realizarlo. Yo me quisiera detener en el punto más bien político, en el cambio de actitud. Yo creo que lo que ella ha hecho es transparentar una diferencia, digamos, política electoral. A mí me parece que el hecho que José Antonio Kast y republicanos hayan decidido no ir a primarias es una señal. El que haya diferencias o haya dificultades para llegar a un acuerdo de lista única parlamentaria señala que para ellos también la adversaria es Evelyn Matei. La actitud que ha tomado a Arturo Esquella el último tiempo también, acordémonos de el que ya estaba en los pocheros, como es que decían, el barro, no me acuerdo muy bien. Son cosas que no son al azar, a mi juicio, son actitudes comunicacionales que no están al azar y que demuestran que lo que ha hecho Republicano, evidentemente por una perspectiva de hegemonía política, por una perspectiva de también posicionarse electoralmente, es ubicarla a ella como su adversaria. Yo creo que eso se ha transparentado con la actitud que ella ha tomado de vuelta, digamos. Estamos de acuerdo en eso, pero tardía. La pregunta es, ojo, eso es legítimo, la diferencia y que ella salga de la esquina y ¿no es cierto? Y pero que ha salga. transparentado esa El problema es que hay aquí no campaña sucia. Eso es un elemento que ya ha existido en parte en campañas anteriores y se viene instalando y parece que, por lo que decía también Sichel, del alcalde de Ñuñoa, a él también le pasó y con el mismo sector político y le dio los mismos resultados. O sea, funciona una manera de desacreditar en lo personal al rival o al contendor o al competidor dentro del propio sector esta vez. Entonces, frente a ese hecho en concreto, ¿cómo lo van a abordar incluso políticamente? Yo creo que ella ha sido clara en decir, bueno, estas son las diferencias, hay diferencias de formas, en un momento en que las fake news, en un momento en que la libertad de información, ¿no?, de los canales de información influyen o pueden influir en las decisiones de la ciudadanía. Ella ha manifestado que ese es un canal de diferenciación porque además, en el momento en que la democracia tiene estos asedios, marca ella una diferencia. Yo lo que creo es que evidentemente esto no se puede comprobar a José Antonio Kast ni a la cúpula del partido. Y eso es lo que van a determinar, digamos, los tribunales. Pero una campaña sucia ha habido. Ella hubiese esperado una actitud un poco más frontal, digamos, de enfrentamiento desde el punto de vista de republicanos para lo que ha ocurrido con ella. Y lo de Sichel, bueno, es su experiencia. Yo ahí tengo una diferencia, no creo que sea tan categórico, no creo que hoy día se pueda hacer tan categórico en establecer diferencias, pero sí creo que ella, insisto, lo que ha hecho desde el punto de vista político, comunicacional, es transparentar la adversidad, como yo decía hace un momento. El que Kast no haya querido ir a primaria, el que se esté negando al hecho de tener una lista única, a las actitudes, a la ofensiva comunicacional que ha tenido el Partido Republicano en la vocería de Arturo Esquella, marcan una evidencia desde el punto de vista político que para ellos la adversaria primera es Evelyn Matei. O sea, no queremos ir a primaria, bueno, contigo voy a competir. No queremos tener una lista única, bueno, con ustedes queremos competir, ¿cierto? La actitud que tiene Arturo Esquella respecto de ella es decir, bueno, estamos compitiendo. Y eso ella lo ha transparentado. Yo creo, insisto, más tarde de lo que uno esperaría, pero lo ha hecho. Claudio, bueno, de hecho, el Partido Social Cristiano, que sabemos que respalda a republicanos, acusó también desesperación en Chile Vamos con este anuncio de la campaña sucia de Matei. Yo personalmente estoy de acuerdo con que se haga visible esta forma de hacer política que, como dijo ella, es asquerosa, que no aporta nada, muy por el contrario. Pero quiero preguntarte por algo que tiene que ver con la estrategia o con la forma en que ella estaba llevando su campaña. La vimos
vemos muy bien ahí, muy centrada y muy segura ella, mostrando los proyectos, no entrando al área chica en los últimos debates donde estuvieron los tres primeros candidatos, ¿no? Kast y Jara, donde ellos sí tuvieron ahí réplicas y ella se puso al margen. Presentó sus ideas, parte de su programa, en este caso con el tema también de la industria del salmón, en el Salmón Summit, con un PowerPoint, todo bien. Entonces quiero preguntarte si es un nuevo giro en la campaña, si más allá de comunicarlo también en la interna el domingo, luego de los resultados de la encuesta CADEM, fue aprobado, sugerido por sus asesores o por su comité más cercano. Yo no participo en el comité, no participo en el comando, pero desde el punto de vista del análisis político claramente hay un giro. Y ese giro es el que yo acabo de decir, a mi juicio, ¿no? En la transparentación de una diferencia que los hace adversarios y que además se ha manifestado en las formas. Yo creo que eso ha ocurrido, evidentemente, y yo creo que hay una oportunidad. Desde el punto de vista del análisis político hay una oportunidad, y esa oportunidad es lo que ha ocurrido las semanas pasadas, que tiene que ver con la forma en que en las redes sociales se le ha tratado, y ella ha tomado esa oportunidad y me parece bien, ¿no? Sí, finalmente, a ver, lo que yo creo que la ciudadanía tiene que entender es que hay proyectos que son irreconciliables. Hay un proyecto de la izquierda, representado en este caso por Janet Jara como candidata, y hay un proyecto de la derecha que va primera, que es la de José Antonio Kast, no lo vamos a negar, ¿cierto? Están todas las encuestas y es tendencial además. Y lo que ella está tratando de decirnos, mire, estos dos proyectos son irreconciliables, no solamente irreconciliables, desde el punto de vista de la gobernabilidad. Es difícil en el Chile actual, es difícil con el sistema político actual, y yo creo que eso está bien, transparentarlo. Y además por el hecho en cómo actúan, ¿no? Yo entiendo la actitud de José Antonio Kast. La actitud de cualquier candidato que va primero es presentarse en la diferencia con el contrincante del otro lado, si tú quieres, del sector que es la izquierda, pero desde el punto de vista de las actitudes es lo que yo acabo de decir, ¿no? Yo esperaría que de aquí a un tiempo más se empezara más a hablar de la segunda vuelta, ¿no? De la segunda vuelta, una eventual segunda vuelta, porque hasta aquí Kast ha tenido segunda vuelta y la segunda vuelta de Kast no han sido buenas, digamos, ¿no? Y lo que ella y lo que muestra la encuesta es que ella es una buena candidata de segunda vuelta, y para eso hay que mostrar, bueno, esas diferencias que lo hacen, que marcan la primera vuelta. Y hasta aquí lo que ella mostró estos días es precisamente esa diferencia, ¿no? Ahora ella y que Republicano no ha querido transparentar. Ahora, lo que uno ve es que mientras UDI, RN, Evópoli menos, están ansiosos de armar una lista común con republicanos y libertarios, pareciera que los republicanos y libertarios están menos interesados. Pero eso es diseño de táctica para llegar a una mejor negociación, o la verdad es que en esos sectores no hay interés. Piensan, primero hay que derrotar a la derecha tradicional para esta nueva derecha emergente que hemos tenido en los últimos años en el país. A ver, yo creo que la forma en que sale José Antonio Kast de la UDI, desde el punto de vista, insisto, del análisis, ¿no? La forma en que sale, los motivos que llevan a José Antonio Kast a salir de la UDI, a uno lo hacen pensar que evidentemente, vuelvo a insistir, ¿no? Lo que está en disputa es una hegemonía de la derecha, ¿verdad? Porque hay una diferenciación con esa derecha. No estamos de acuerdo con esa derecha como lo ha hecho, y creemos que hay que hacerlo de un modo distinto, ¿no? Es lo que en un momento transparentó desde el primer momento el Frente Amplio. El principal adversario es la Concertación. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Hoy día en un momento electoral, claro, un candidato queda primero, se quiere posicionar frente a Janet Jara y discute con ella, pero desde el punto de vista fundacional del proyecto político, lo de José Antonio Kast, guardando las diferencias, es algo similar desde el punto de vista de la estrategia, ¿no? Y desde el punto de vista también del proyecto político. Hay una diferenciación con Chile Vamos, o lo quiso manifestar así. Yo respecto a eso creo que ha habido un giro el último tiempo, pero evidentemente hay una competencia con ellos, ¿no? De posicionarse, de Chile Vamos con republicanos, y eso lo manifestó José Antonio Kast y republicanos desde el primer momento. Entonces yo creo que hay un tema estratégico, pero creo que también es un problema de fondo. Digo que ha girado porque el proyecto republicano en esta última elección ha venido pragmático, ¿no? Estoy pensando en la incorporación
de los Carter a la campaña de José Antonio Kast. Desde el punto de vista del proyecto político no tienen nada que hacer, no porque sean diferentes, sino porque se oponen y se oponen en razones fundacionales, ¿no? José Antonio ha dicho, mire, no vamos a tocar aborto, o es lo que ha dicho Arturo Esquella, no vamos a tocar aborto, nosotros no vamos a entrar en estos temas. Y ese giro es el que hizo en su momento Chile Vamos, pues. No nos vamos a meter en estos temas y vamos a concentrarnos en esto. Entonces eso también yo lo observaría de aquí a futuro con detención, sin perjuicio, insisto, de que el proyecto fundacional es marcar una diferencia precisamente con esta otra centro-derecha. Estamos conversando con el escritor y filósofo Claudio Arqueros, director de formación de la Fundación Jaime Guzmán. Aunque no se aclaró, porque lo dejó ahí como una duda ante las preguntas de los periodistas, sobre todo ahí en Radio Infinita, Evelyn Matei de alguna manera no confirmó el compromiso, en este caso, aunque un compromiso, digamos, deslavado, porque no hubo primaria, sin duda, de apoyar a José Antonio Kast si pasa a segunda vuelta. ¿Qué te parece? ¿Te parece justo, dado que no llegaron a primaria, como sí sucede en el sector del oficialismo? Porque ya muchas voces, entre ellas, ya que estamos hablando también un poco del piñerismo que podría representar también la candidata, la viuda, ¿no? Cecilia Morel dijo que ya no se perdía, que obviamente iba a votar por Kast si pasaba a segunda vuelta, y por otro lado también otras personas dijeron que no estaban de acuerdo de Chile Vamos con esa posibilidad que dejó abierta, porque ella estaba enojada, con justa razón, de votar por José Antonio Kast. Porque ella está apostando, obviamente. Sí, perdón. Yo creo que responde a eso último, ¿no, Daniela? Responde a un giro... A un giro comunicacional político, y no solamente, cuando digo estratégico, no quiero decir que solamente sea pensado y que no sea sincero, al revés. Yo creo que cambia la estrategia porque hay una reacción respecto a cómo ha sido tratada, y yo creo que está bien, o sea, para cualquiera, más allá del juicio de valor y dónde estén las posiciones políticas de uno, pero si a ti te están tratando como te están tratando, ¿no? Y de lo que ella está convencida es, mira, me están pidiendo una foto, me están pidiendo que nos apoyemos, pero al momento del ejercicio de la campaña me están tratando como una adversaria, oye, yo voy a poner mis condiciones. Yo creo que eso está bien. Yo creo que ella ha sido demasiado despolitizada para el momento que vive el país. Y yo creo que lo que está haciendo ahora es marcar esa diferencia en las formas en este caso, ¿no? En las formas en este caso, y está bien, pues si al final del día lo que ella hace es transparentar una diferencia en las formas que no pueden llevarla a ser incondicional. Porque además queda campaña, si las campañas están hechas de momento, en un Chile bien beligerante, entonces me parece que es una apuesta. Estoy de acuerdo, es una apuesta que puede resultar o no, pero yo creo que seguir haciéndose el leso era para cualquiera. Cualquiera que haya estado en el lugar de ella no tenía mucho sentido. Y Evelyn Matei es frontal, siempre lo ha sido. Es parte también, o sea, no le hace el quite. Y eso le ha dado mucho rédito. Sí. Claudio, una última consulta por mi parte. El tema de las listas parlamentarias, ¿cuán clave e importante es para RN, UDI y para la derecha más extrema? ¿Qué representa una lista parlamentaria común? ¿Es un cacho para uno, una desesperada necesidad para el otro? A ver, Alejandro, yo no voy a hacer el leso en eso. Claramente la UDI, en el entendido que José Antonio sale del riñón de la UDI y que el equipo que lo conforma estaba ahí, el primer interesado es la UDI. No me puedo hacer el leso incluso desde el punto de vista numérico, proyección política. Es verdad eso, ¿no? Pero desde el punto de vista político-electoral, cuando usted tiene una candidata donde la hegemonía está en la izquierda, no en la centroizquierda, la actitud o la decisión que ha tomado la democracia cristiana apunta a reconocer eso también, ¿no? Más allá de la opinión que pueda tener uno, la hegemonía está ahí, lo que ha hecho el socialismo democrático también, ¿no? La hegemonía está allá. Usted necesita una mayoría, y a mí me cuesta entender, que un candidato como José Antonio Kast, que está primero en la encuesta, que todo lo que dicen todas las encuestas, que es que es el más probable presidente de Chile, no quiera tener una mayoría en el Congreso. Yo creo que desde ese punto de vista, el llamado que se hace de Chile Vamos, más allá de lo partidario que yo acabo de reconocer, ¿no? De los intereses partidarios para entender el supuesto de su pregunta, pero en el global, a mí me cuesta entender que un candidato que va primero y que tiene todas las posibilidades de ganar y que lo que tiene al frente es una candidata de izquierda, no de centroizquierda como ella dice, de izquierda, más allá del ayorno en el discurso,
porque este finalmente es el triunfo del proyecto Michelle Bachelet con la nueva mayoría, una izquierdización de la izquierda, yo creo que aquí se consolida. A mí me parece increíble que un candidato como José Antonio Kast, que tiene la posibilidad de sacar mayoría, no lo quiera tener. Entonces, desde ese punto de vista, lo primero que está en juego, vuelvo a insistir en esto, es una hegemonía de proyectos en la derecha. En la izquierda también. Lo que pasa es que ya el triunfo de Janet Jara lo ha dejado claro y ellos logran unirse con objetivos políticos y morales, ¿no? Hay una diferenciación en la legitimidad, lo hemos visto cuando hubo alternancia, ¿no? Cómo la izquierda reacciona ante un triunfo de la derecha, pero en el caso de José Antonio Kast, insisto, yo creo que lo primero es una diferenciación hegemónica, y por eso es que yo le decía que, más allá que yo no lo transparenten, la diferenciación es con ella, con Evelyn Matei y con Chile Vamos, y me cuesta entenderlo, si no fuera así, que no quiera tener un candidato, le vuelvo a insistir con ese término, no quiera tener la mayoría en el Congreso. Claudio, muy breve, volviendo a la candidata Matei para finalizar. Dentro del eslogan de la campaña se ha usado la letra E, no solo obviamente la inicial de su nombre, sino que refiere a experiencia, a eficiencia, me parece, y esperanza. A tu juicio, por lo que conoces también a la candidata, ¿cuál es su gran competencia o su gran competencia diferenciadora respecto, y me quiero centrar aquí ya no en Kast, sino a Janet Jara? Son dos mujeres que han tenido mundos, en este caso con ministerios, o más bien áreas, como exministras de Trabajo, digamos en distintos colores políticos, está claro, pero que tienen bastante trayectoria, quizás obviamente más Evelyn Matei por razones obvias. Pero ¿cuáles son los grandes atributos que tiene a tu juicio Evelyn Matei? A ver, ella ha hablado de experiencias, ha dicho desde el comando también, yo creo que ese es un énfasis que se quiere poner, efectivamente. Pero, a ver, el momento que vive Chile, para el momento que vive Chile, el hecho que ella sea capaz de cruzar puentes, el hecho que en nuestro sistema político fragmentado tengamos una candidata que sea más dialogante ante dos proyectos, insisto, que son irreconciliables, como es el de Republicano y es el del Partido Comunista. Si yo fuera ella, insistiría en eso, porque la campaña va a tener momentos. Este ha sido un gobierno que ha sufrido severas ineptitudes y que se ha hablado de la inexperiencia. Yo creo que eso, previo al momento de votar, va a tomar una relevancia de nuevo, y yo creo que está bien que ella insista en eso. Pero creo que lo principal, como le decían antes, es el hecho de la gobernabilidad, precisamente por cruzar puentes. Hoy día lo que vemos es una Janet Jara buscando el centro. Sí. Soy una candidata centro-izquierda, dice ella. Bueno, ¿quién llega mejor a ese centro? A un centro que, para efectos de la elección, va a ser disruptivo, que puede cambiar de un momento a otro su voto, ¿no? Que no es como leal electoralmente, sino que también emocional, temperamental, dirigente. Yo creo que ella tiene esos atributos en un Chile, insisto, polarizado. El anticomunismo, el anti-Kast, van a ser elementos que se van a jugar previo a la elección, y yo creo que ella y su comando están apostando a eso. Y en eso tiene muy buenos atributos, ¿no? Del diálogo, de llegar a ese centro disruptivo, a ese centro político, de llegar a un parlamento en el que va a ser más difícil dialogar. Se lo pregunto al auditor así: ¿usted cree que con quién va a ser más fácil? Yo creo que esa es la apuesta, ¿no? Hoy día. Bueno, ya vimos el proceso constituyente, el proceso constituyente 2. Efectivamente, ¿no? Claro, yo creo que ella está apostando a eso, Alejandro. Bueno, y ella también hizo alusión justamente en uno de los foros a esos dos fracasos constitucionales representados, en este caso por la izquierda, y por eso la figura de Janet Jara, aunque no era protagónica ahí, pero claramente su partido y el sector, y por supuesto también el fracaso de republicanos a través del Consejo Constitucional. Claudio, muchas gracias. Muy breve. Sí, por favor. Yo creo que esa es la apuesta. En el fondo, mire, tenemos dos proyectos. Esto es lo que ha ocurrido estos últimos 5 o 6 años. Y si seguimos con estos dos proyectos, vamos a seguir estancados. Yo creo que esa es la apuesta comunicación política de Evelyn Matei. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Claudio Arqueros, de la UDI, director de formación de la Fundación Jaime Guzmán, escritor y filósofo. Que te vaya muy bien. Chao. Ya, 8:28. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. La economía, Gonzalo, es la economía. La economía, sí. ¿Cómo está, Gonza? Muy bien, ¿y ustedes? Bien. ¿Cómo la economía?
Antes de entrar a economía, quería decirles que van a haber cortes de luz en la región metropolitana, cortes programados, informados por Enel. ¿Cuáles son las 7 comunas que van a ser afectadas este martes? Colina, Conchalí, Las Condes, Ñuñoa, Peñalolén y Maipú. Es que son sectores. Y La Florida. Sí. Ahí está. Esas son las comunas. Sí, pero Peñalolén sale en todas. Claro, no es que corten la luz en toda la comuna, No, sino pedacito, van por son parte. calles. Igual son como 7 horas, ¿no? Sí, son dependiendo de la comuna, pero empiezan entre las 10 y las 11 los cortes hasta las 4:30 más o menos. Te quedas sin internet, te quedas sin nada. Claro, ¿qué se hace en ese tiempo? Claro, o sea, el daño económico es fuerte. Pues. Claro. Pero bueno. Ya, no es culpa suya, así que sigamos. Claro, no es culpa mía, así que si quieren reclamar, no es el mensajero. Les quería comentar de un informe de OSEC UDP sobre un fenómeno que tal vez podemos debatir acá en línea 1, que tiene que ver con el desempleo ilustrado. ¿Qué quiere decir esto? Personas que tienen estudios superiores y que no pueden encontrar empleo. Sí. ¿Y qué indica este informe? Que en el segmento de personas con educación superior completa, el desempleo ascendió un 8,1% en el trimestre marzo-mayo 2025, siendo la tasa de desempleo más alta, excluyendo la pandemia, desde que existen registros. Perdona, un paréntesis, sí, es que obvio. igual hay fábrica de salchicha en algunas universidades privadas, porque en realidad te regalan un título, o sea, no te regalan, te lo venden, y bien caro, y no hay empleabilidad, y las carreras no son de muy buena calidad, no es el caso de la USACH, por supuesto. No es el caso de nuestra casa de estudios. No, sí, eso es obvio. Pero desde los 80. Po. Sí, pero eso tiene igual un impacto demoledor, porque la gran promesa que te hacen todo el mundo es, no, hoy día usted está mal, pero la movilidad social la va a asegurar por la educación. Y las familias hacen tremendo esfuerzo, el mercado le vende, la autoridad no regula y deja pasar, por las razones que sea, que son muchas y complejas, hay muchos grupos de interés detrás. Y lo cierto es que al final no te da campo laboral. Exacto. Entonces la gran promesa fracasa. Ahí sí, les anticipo, eso es demoledor si eso no se corrige en un plazo razonable. Exacto. Te deja sin salida. Sobre todo en un contexto donde el desempleo sea, digamos, yo creo que también se va a tomar el debate presidencial. Bueno, ya lo he hecho, sobre todo entre la candidata Jara y Matei. Exacto. Lo hemos visto. Y creo que es algo que se tiene que abordar prontamente. Más detalles de este informe. La mayor alza del desempleo se dio entre jóvenes menores de 30 años con educación superior, subiendo de un 12% a un 15,9% en un año, solamente en un año. Y en contraste, el desempleo bajó en el grupo con menor nivel educativo, menos de secundaria completa, a eso estamos refiriéndonos con el menor nivel educativo, en 0,3 puntos porcentuales. Entonces, bueno, ese es un poco los desafíos que hay actualmente. También se detalla que, digamos, actualmente hay 76.229 personas sin trabajo dentro de este segmento con educación superior. Estos vendrían a ser las personas que están dentro del desempleo ilustrado. Sí, que es terrible esa situación, es muy frustrante o demoledor, como dice también Alejandro Guille. Y más encima pagando las cuotas de su CAE o crédito de cualquier tipo para la educación y no hay pega y lo peor es que hay conciencia de eso, ¿no? Sí, es terrible. Sí, es terrible. Realmente. Y la precarización, que si hacemos un Zoom, ese ya es otro... Claro. Porque mucha gente también, algunos se apernan al trabajo y otros sienten que están... sobrecalificados, pero como no hay pega o es el pensamiento también generalizado, se quedan ahí y la verdad es que saben que están, y con los costos además de salud mental, que no están bien pagados o que no es estimulante y es súper importante. Esto parece casi un lujo, pero no lo es. Es sumamente importante hacer lo que uno le guste para lo que es bueno. Desde ahí uno aporta a la sociedad con gusto y eso se siente desde el otro lado. Claro, es súper importante dedicarse a la vocación que tiene uno. ¿Cierto? Sí, y, muy bien. Y lo último, claro, y cuánta gente que estudió algo que no se dedica a eso. Exacto. Así que nosotros aquí los profesores agradecidos de estar trabajando en las comunicaciones. Muchos profesores le está pasando eso, que se van a otro tipo de actividades y desgraciadamente a los mejores.
porque tiene más capacidad de adaptación a escenarios complejos laborales. Bueno, muchas gracias. ¿Algo más? No, eso nomás. No. Pero no se vaya, tenemos viernes. una reunión de pauta muy interesante donde hay 2 o 3 temas importantes. Vamos a conversarlo después. Gracias, Gonzalo Espinosa. Nos vamos a una pausa cuando son las 8:34. Brevemente quiero revisar la temperatura. 10 grados, ¿no? Un poquito más. Déjame ver. La nieve que queda. Sí, 10 grados 4 décimas esperando para esta jornada 22. Vamos y regresamos aquí en Línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Nueva temporada, nuevas voces. La comunidad estudiantil usachina llega recargada en un nuevo ciclo de protagonistas. Todos los domingos de 18 a 20 horas en Radio USACH. Intereses, pasiones y lo que mueve a las y los estudiantes en un formato lúdico. Protagonistas, nuevas voces, está de regreso. En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Por una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. Estamos de regreso en Línea 1. Ya lo comentábamos en titulares, la Fiscalía Nacional presentó su cuarto informe sobre fenómenos criminales enfocado en el secuestro. En 2024 este delito aumentó un 2,1% respecto al año anterior, con 868 casos, que es la cifra más alta desde 2014. Y en los últimos 3 años, Chile ha registrado más de 800 secuestros anuales, consolidando este delito como una preocupación estructural. De este tema, particularmente los secuestros extorsivos, que es parte de la economía, ¿no?, del crimen organizado, y también, por supuesto, de algo que es macabro, como el sicariato, que además está en la palestra, y otros crímenes y el perfil, ¿no?, de quienes están en estas bandas de crimen organizado. Vamos a conversar con una experta que ya nos ha acompañado en otras oportunidades aquí en el programa. Marcela del Sol Jalet, criminóloga y directora de 360proyecto.com. Ella además es fundadora de la Asamblea Feminista de Seguridad de Chile y perfiladora, como te decía, criminal. Estudiante además de psicología forense y perfilación criminal. Qué entretenido. ¿Cómo estás, Marcela? Un gusto saludarte nuevamente. Bueno, estoy muy agradecida y honrada con esta invitación, muchísimas gracias, y además estoy preocupada por los índices, ¿no?, que estamos viendo en cuanto a delincuencia en nuestro país. Sí, una en la estadística, Marcela, bueno, primero gracias por atender nuestro llamado con la muy buena voluntad de siempre. Pero dentro de todo Gracias esto, a ustedes. porque hemos hablado de la penetración de las instituciones, de cómo entra el crimen organizado, los tribunales, la policía, los militares, no se escapa nadie. Pero tampoco hemos hablado tanto de la cultura que está asociada a todo esto.
y cómo se va validando en amplios sectores sociales. Y además los ejemplos, esta noticia de un prontuario de una adolescente, una chica de 15 años, que tenía una banda delictual de puras niñas. ¿En Curicó? En Curicó, y que se amenazaba y le quitaba los celulares a los niños. Oiga, o sea, esto es efecto imitación, es porque nadie pone control, porque nadie pone atención a lo que está pasando en su entorno. Estas niñas tendrían padres, madres o algún pariente a cargo de ellas. ¿Cómo estamos llegando a este tipo de expresiones? Bueno, en primer lugar, tenemos acá que referirnos, por ejemplo, a la teoría de Bandura, que es el aprendizaje vicario, ¿no? En cabeza ajena, todo lo que se replica, que es una gran característica del crimen organizado, lamentablemente. Vemos, por ejemplo, y esto va en directa relación con la precarización y con algo que ustedes mencionaron anteriormente, que es la falta de oportunidades incluso para personas calificadas. Estamos viendo, ¿no?, el desempleo para personas que tienen carreras profesionales. Entonces, ¿qué sucede? En estos lugares en donde se ven truncadas las oportunidades, en donde hay un continuo de precarización, tenemos ahora muy presentemente al crimen organizado que les está dando oportunidades, entre comillas, de salir de un círculo de marginalización social, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto se transforma en un estilo de vida aspiracional, ni siquiera se contemplan ya las repercusiones penales, judiciales, etcétera. Esto se transforma en mejor seamos buchones antes que profesionales. Y la normalización de la violencia es, por supuesto, conexa a toda esta manera de vida, porque lo observado siempre es posible replicarlo. Entonces, es el crimen, cuando hablamos de crimen, solamente hablamos, por ejemplo, de la sintomatología evidente, pero tenemos que referirnos a aquellos aspectos de la criminalidad que no están siendo atendidos, que históricamente no están siendo atendidos, y lamentablemente, desde mi perspectiva profesional, hemos tenido que llegar a una clara señal de fracaso, que es la creación de un nuevo ministerio, que tampoco es capaz de lidiar con el crimen en nuestra sociedad. Entonces, acá realmente no se está atendiendo todo el aspecto criminal con la idoneidad necesaria. Estamos simplemente aumentando presupuestos que están dando peores o iguales resultados, lamentablemente. Marcela, quiero preguntarte algo, y perdón la candidez o la ingenuidad en mis palabras. Cuando vemos hoy a estos criminales, a estos delincuentes disparando a diestras y siniestras sin código alguno, cuando al menos ve, ¿no?, en retrospectiva, y los estudios que se han hecho sobre la mafia italiana particularmente, y otros grupos criminales, había unos ciertos códigos de honor, ¿no? Habían ciertos resguardos, y aunque eran machistas porque hablaban de los niños y las mujeres no, los familiares, eso se perdió de todo, de cuajo. Entonces, preguntarte, cuando secuestran por negocio, y para qué decir el sicariato, y solo con esto termino, el caso, ¿no?, del joven, porque estamos hablando de 18 años, Alberto Mejía, que ya conocemos el nombre, de una, y luego en tribunales, de una indolencia, de una desidia, de una falta de, y aquí está mi candidez, de empatía espantosa, como trasfondo también. Yo sé que es un poco cándida mi pregunta, pero ¿qué está pasando con estos códigos? ¿Tienen estos grupos criminales, con todas estas variantes de negocio, algún código posible? Dani, es excelente pregunta, y acá quiero hacer también un llamado a la ciudadanía a no sentirse tontos o cándidos con respecto de las dudas que tienen acerca del crimen, porque tenemos que democratizar el conocimiento. Si queremos realmente ser capaces de lidiar con algo coherentemente, tenemos que ser capaces de preguntar. Así es que te lo agradezco profundamente, eso en primer lugar. Mira, lamentablemente, como bien mencionaste, las mafias clásicas, digamos, como la italiana, ellos tenían códigos de comportamiento.
Pero tenemos que entender que la conformación del crimen organizado, pese a que sigue ciertos lineamientos de la mafia original, por llamar a la mafia, no sé, escocesa, italiana, etcétera, ellos provienen de distintas problemáticas sociales. También ellos están expandiendo en la contemporaneidad, es decir, en tiempos en donde ya se han transgredido muchas de las normas sociales de comportamiento y además les ha sido mucho más fácil penetrar las instituciones, quedar indemnes de cualquier tipo de medida punitiva. Por lo mismo, ellos se sienten con el poder de hacer incluso realidad sus fantasías más espeluznantes. Entonces, estamos hablando absolutamente de personas que ya no tienen códigos internos como antes, ni siquiera entre ellos. Porque, por ejemplo, ahora se aprovecha el que capturen a alguien y vaya a la cárcel y uno de ellos mismos puede empezar a lidiar violentamente dentro de sus filas para poder ostentar ese mismo cargo. O sea, la lealtad acá ya casi ni existe dentro del crimen organizado contemporáneo. Y lamentablemente estamos hablando de perfiles que se acercan mucho a la psicopatía. Yo diría que son psicopáticos, pero sería una irresponsabilidad profesional, por supuesto, sin tener un estudio detallado de cada uno. Pero te estás formando Pero en eso. sí. También, y tú eres criminólogo. No, ya se transformó. Ya se transformó. Sí, ya se transformó, ya estamos, ya se han quebrantado todos los códigos, ha ido creciendo con vorágine, no solo en su expansión, sino que también en la forma que tratan a sus víctimas. Por ejemplo, en el caso de los secuestros, nosotros tenemos un sinnúmero de personas perdidas en Chile y tenemos que atender también a la posibilidad de que son tánatos secuestros, es decir, que la víctima ya no existe, ya la mataron, porque obviamente el cuerpo del delito se diluye, porque ellos están aprendiendo 10 pasos más adelante de lo que pareciera las instituciones están haciendo, lamentablemente. Ahora, en este concierto, Marcela, que ha planteado Daniela, ¿por qué en particular dentro de la cartera de servicios que prestan, la droga, es uno, la seguridad en ciertos barrios? Claro. Por ejemplo, lo que está pasando en Valparaíso, conversando con parlamentarios de allá, con el diputado Tomás Logan Marcino, decía, toda esta gente que está acá en la calle, comercio ilegal, en las mañanas aparecen camionetas, se bajan varios y toman control en distintos puntos. O sea, hasta el comercio de esta antigua señora que tenía hijos a cargo, que estaba sola, que estaba enferma y que vendía cualquier cosita en la calle, hoy día resulta que parece que hay organizaciones detrás y por lo tanto formas que antes eran de comercio informal, ahora se empieza a transformar también en parte de redes organizadas. Y por eso que además cuando aparecen los guardias de seguridad también, los desafían. Sí, sí. Bueno, y aquí también, claro, como había... aquí afuera, apenas haya un operativo, salen estos tipos armados a defenderlo. O sea, estamos asistiendo a un copamiento de espacios que eran actividades sociales en el borde, qué sé yo, a veces incluso, no sé si ilegales, pero que eran de sobrevivencia y hoy día no, hoy día es parte de sistemas para poder vender productos que han sido robados, que se almacenan en los mismos lugares y de ahí se sacan y se entregan para que se distribuyan y los vendan estas personas que ya ni siquiera son autónomos. ¿Qué es lo que ves ahí, Marcela, a propósito de esta gran organización? Qué terrible. Bueno, tenemos que entender que el crimen organizado no es algo que desarrolle sus acciones espontáneamente. Tenemos que saber que el crimen realmente es organizado. Ahora, con respecto de las redes criminales, y me encanta, Alejandro, que hayas hecho la diferenciación, porque crimen organizado y redes organizadas no son lo mismo, no son términos intercambiables. Entonces, estamos acá hace mucho tiempo ya, estamos experimentando economías solidarias. ¿Qué significa esto?
en la segunda fase del crimen organizado, cuando entra a cualquier territorio, acá perdonen, me voy a hacer un poquito más larga, pero quiero que todos entendamos de qué hablamos y por qué expresamos que sí hay corrupción estatal cuando vemos ciertas noticias. La primera parte del crimen organizado se llama exploración y es cuando ellos siguen la ruta migratoria. Y es de acá el tráfico de migrantes, del tráfico del secuestro de mujeres y niñas para fines de explotación sexual. Ahí ellos empiezan a... es su primera fuente de ingreso para entrar a un lugar con cierto dinero, ¿no? Pese a que ellos ya tienen fondos, su idea no es realmente sacarle un pedacito a los millones que tienen para invertir. Ellos, pese a que se organizan como un gran conglomerado financiero, no participan de la sociedad financieramente de la misma forma. Entonces esta es la primera fase, que es de la exploración. La segunda fase se llama penetración, que es cuando ellos ya ingresan a un territorio, y es acá cuando sucede la brutalidad más grande, que vemos disparos por allá, disparos por acá, porque se enfrentan a las bandas locales para, por supuesto, establecer dominio de estos nuevos territorios. Ahora, ¿qué pasa? Pese a que hemos visto casos de una violencia de magnitudes desconocidas otrora, no ha sido tan feroz como en otros países, porque los criminales nativos, digamos, los chilenos, no han tenido la misma fuerza en cuanto a músculo, en cuanto a armamento, para enfrentarse a estos agentes exógenos que llegan al país. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que en vez de tener que agacharse ante ellos, ¿no? Se involucran, se asocian, y es acá donde suceden estas asociaciones de redes criminales con el crimen organizado, y como resultado tenemos la economía solidaria. Es lo mismo, por ejemplo, en otras partes de Chile, donde por armamento, ellos tienen, por ejemplo, alguna gente que les presta armamento, ellos les prestan armas, transportan la droga, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde se forman las redes. ¿Y por qué? Porque la persona que está delinquiendo en Chile no tiene las herramientas para enfrentarse con ellos. Entonces, por eso es que esto sucede. Y, por supuesto, el crimen organizado, de una u otra forma, profita de estas personas que están vendiendo cositas en la calle, qué sé yo. Entonces, tienen que defenderse. Sí, nosotros creo que estamos subestimando la organización y la velocidad con que opera el crimen organizado en este país, y eso ha sido una de las fallas que estamos evidenciando. ¿Marcela? En los números, por ejemplo. Sí, perdón, Dani, me extendí mucho. Termina la idea para hacerte la última pregunta, porfa. No, era solamente eso, que estamos evidenciando en las noticias que hemos fallado en cuanto a la prevención y al tratamiento del crimen organizado. Y qué más elocuente, ¿no?, que el caso de la liberación del sicario. Unas pequeñas reflexiones sobre ese caso que está en desarrollo, pero cada vez que salen los antecedentes nos sorprende más. No sé si la palabra es ineptitud, negligencia o ya de frentón corrupción de nuestras autoridades, o más bien de nuestros representantes en el Poder Judicial, en Gendarmería y en toda esa institucionalidad, ¿no?, finalmente del Estado. ¿Qué reflexión nos podrías dar del caso de la liberación del sicario, del supuesto sicario, que todavía no está comprobado, pero bueno, todo indica que sí, del rey de Mex? Sí, qué terrible que tengamos que, en cuanto a la seguridad pública, caminar sobre cáscaras de huevo. El crimen organizado, voy a ser bien sucinta porque me extiendo mucho, hay mucho que hablar acerca del crimen, muy interesante lamentablemente. lo que nos dice. Muchísimas gracias, Dani y Alejandro. El crimen organizado, tenemos que saber que responde a asuntos estructurales que han sido ignorados y permitidos por los gobiernos débiles en el conocimiento de la criminalidad. Y este es un punto que tenemos que acarrear con nosotros. Cuando el gobierno es débil, frente a las urgencias sociales de larga data y de protección de la soberanía,
siempre ocurre que se habla solo del crimen organizado cuando explota públicamente, como si fuese algo nuevo. Pero nosotros sabemos, estoy hablando criminológicamente, que el crimen organizado está en Chile por lo menos hace 20 años. Sí. Tenemos que saber que el crimen organizado se desarrolla silenciosamente mucho antes de que sepamos de los estragos irreversibles que suceden. Y estamos llegando tarde, ¿no? Sí. No, ya llegamos tarde, Dani, lamentablemente, y además que teniendo personas sin idoneidad en cargos que son de responsabilidad, que refleja directamente la seguridad del país, es nuevamente una deficiente manera de enmascarar la realidad y de presentarse como una fuerza protectora que lamentablemente continúa fallando. No es posible que tengamos abogados, ingenieros y psicólogos como los principales profesionales en el Ministerio de la Seguridad. Realmente se ha fallado y el bienestar de la sociedad, de los ciudadanos chilenos, acá no está siquiera asomándose como prioritario cuando se trata en materias de seguridad pública, lamentablemente. Bueno, muchas gracias, Marcela del Sol Jalet, criminóloga y directora de 360proyecto.com. Yo creo que este tema obviamente no se acota aquí, ni tampoco tu análisis, así que cordialmente invitada para otra oportunidad, Marcela. Cuando quieran, muchas gracias, Daniela y Alejandro, ha sido un placer estar con ustedes, de verdad que tengan un lindo y seguro día. Muchas gracias. Qué buena recomendación, ahora gracias, hay que agregarle la seguridad, toda la razón. No salgo del campo. A cuidarse. Eso, gracias, Marcela. A cuidarse porque no nos están cuidando. Sí. Ufa, gracias, un abrazo, chao. Gracias, abrazo, chao. 5 minutos para las 9, revisemos lo que se viene para hoy. ¿Algo quieres decir? Cogollito. No, muy breve. Sí. Lo que pasa es que nos damos cuenta que entró el crimen organizado cuando empieza la disputa de poder por los territorios entre las bandas y se empieza a matar entre ellos. La mayoría de esta gente que muere baleada es parte de las redes que están en disputa o de las organizaciones que se están disputando el territorio. Pero ya antes... No solo ajuste de cuentas. Claro, viene una lucha porque qué grupo se impone, le quita los mercados a los otros. Bueno, eso es parte del cuadro de los países en que esto ya se instaló. Cuando desaparece esa violencia que sí que un grupo domina y ya estableció un dominio tranquilo. Sí. O sea, la mafia ya se consolidó. Y la gente siente que disminuyó la delincuencia, que disminuyó la violencia, no se da ni cuenta cómo está operando. Así es. Vamos con la agenda para este martes ya 29 de julio. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. A las 11 el presidente Boric, junto al ministro de Justicia Jaime Gajardo, también autoridades de gobierno, en fin, la clase política, así está la cuenta pública de la Defensoría Penal Pública. Y a las 9:30, antes de esta cita, los diputados Andrés Giordano, Maite Orsini, Claudia Mix y Rubén Oyarzo acuden a La Moneda para hacer entrega de una carta que solicita al gobierno que se decrete alerta sanitaria en el Hospital San José. Hoy podríamos invitar a cualquiera de estos diputados para ahondar más en este tema. Y vamos con los resultados de la pregunta del día que estuvo alojada en nuestras cuentas de Instagram, @SantiagoTV, @Radio Usach, y que le fue sumamente bien. Alta convocatoria, me dicen por interno. Bueno, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, anunció que va a presentar querella por la campaña asquerosa que viene del mundo republicano a través de las redes sociales con estos bots y otras cosas. Y nosotros le preguntamos a nuestro público qué opina de esta decisión de la candidata Evelyn Matei. ¿Qué contestaron? Un 18% consideró que es un esfuerzo inútil. Un 37% lo calificó como un intento desesperado. Y un 45% manifestó que es una medida necesaria. ¿Y sabes qué es lo que es necesario? Que nos la vayamos. Reunión de pauta. Porque tenemos que irnos además y desearles un que lindo muy día. No va a llover. Nutritiva, ¿no? Es nutritiva nuestra reunión de pauta, por decirlo de alguna manera. Alimenta muy bien nuestro cerebro y es opípara, las buenas ideas. Opípara, como diría mi tío. Ya, nos despedimos con 11 grados, sube la temperatura acá en la capital. Recuerden, esperamos 22 para este martes. Y quédense en nuestra sintonía, acá en la 94.5, porque ya viene Rodrigo Alcaíno con una nueva edición de... Enlace Usach. Oh, que te salió linda. Conchatado. Chao. Si quieres, grabo. Chao. Hasta mañana.
Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.